Muy buenas noches a todos ustedes, distinguidos y queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una lección, la cual, por motivos técnicos, como les expliqué en su momento, no pudimos llevar a cabo. Siempre se pueden presentar este tipo de imponderables técnicos que, por suerte, ya ha sido superado. Así que el día de hoy vamos a hacer la lección, la clase que lleva por título Sodoma y Gomorra. Bien, y particularmente vamos a empezar primero con un video, el cual voy a compartir en este instante. Custom. Muy bien. Este video lo van a tener también disponible para que lo puedan volver a ver, el pequeño corto que acabamos de pasar, en la página de YouTube de Limud. Y así es que desde ahí lo pueden ver las veces que consideren necesarias. Por otro lado, en efecto, en los últimos años, el caudal de información que puede ser transmitido a través de la Internet, a través de los medios como estos, que estamos en distintos países, en diferentes latitudes de América, algunos de Europa, y nos comunicamos sin problema. Debido a esta ventaja que nos ha dado Internet en la última década, la información no es más ya privilegio de unos cuantos profesores universitarios. Ahora, cualquier persona con deseos reales de estudiar puede hacerlo desde la comodidad de su casa. De tal manera, para no irnos demasiado del tema, la información ahora es de dominio público. El que no sabe o el que simplemente ignora es porque desea ignorarlo de manera deliberada, pero la información es de dominio público. Ahora, lo que se dice en este documental acerca de que, según la Biblia hebrea, estas ciudades de Sodoma y Gomorra son destruidas no por homosexualidad, como se ha dicho en los últimos cientos de años, sino por un problema que definitivamente tiene que ver con la crueldad y con la indiferencia, más que con un pecado sexual, es un tema que ya es de dominio público. Sin embargo, el día de hoy vamos a entregarles las bases teóricas, técnicas, para que cuando necesites esta información, la tengas de fuentes sólidas y confiables. Porque si tú, querido amigo, hermano, estudiante, vas a algún lugar y dices esto en cualquiera de las organizaciones religiosas que alientan a su gente a no estudiar porque la letra mata, y tú les dices esto, no, Sodoma no fue destruida por homosexualidad, van a creer que tú estás loco, que eres un hereje, porque ellos quieren creer de que fue por eso. Así es que vamos hoy día a brindar las herramientas académicas para que cada uno de ustedes pueda estudiarlas por su propia cuenta y adicionalmente tengan acceso a ellas. Empezamos entonces con la exposición del día de hoy. Bien, entonces, nuevamente buenas noches a los que se siguen uniendo al grupo. Estamos en la lección número 15 del Diplomado de Ciencias Bíblicas, pertenece al segundo módulo, que es mitología hebrea.
Y el día de hoy vamos a analizar las perícopas que pertenecen a esta historia, es decir, Génesis y también en Génesis 19 y también en Jueces 19. Empezamos. Como bibliografía técnica recomendada, vamos a citar los siguientes libros. El primero es Homoeroticism in the Biblical World, que se traduce como homoerotismo en el mundo bíblico. El autor es el profesor Martin Nissinen y la editorial es Fortress Press Minneapolis. El profesor Nissinen es docente de la Universidad de Yale. Así es que este libro es altamente recomendable. Es un libro de exploración, de investigación académica, cómo en el mundo antiguo de la Biblia y de los pueblos vinculados a la Biblia, como Roma, Grecia, Babilonia, Asiria y el mismo Israel, cómo ellos viven la sexualidad, una sexualidad que está extremadamente mal entendida por nosotros los occidentales. Nosotros pensamos en nuestro pequeñísimo mundo que lo que nosotros concebimos, pensamos acerca de la sexualidad es todo lo que hay que saber, es la palabra final y por tanto alguien que practique, que haga o que afirme algo de lo que me enseñaron a mí en mi iglesia, entonces eso está mal. Y eso simplemente evidencia lo pequeño que es nuestro mundo. Hablo de nuestro mundo en cuanto a conocimientos. Así es que, como siempre les hago recordar, el mundo antiguo no se juzga, no se dice si es malo o bueno porque no pertenecemos a aquel mundo. Simplemente se explora con respeto y se trata de entender por qué actúan de determinada manera. Por tanto, este libro es muy recomendable. El segundo texto que también recomendamos es el libro Violencia, Sexismo, Silencio. Inconclusiones en el libro de Jueces de la profesora de Antiguo Testamento, hebreo y orientalista Mercedes Navarro, de editorial Verbo Divino. Es un libro muy bueno, realmente. Y es de una editorial muy seria, una de las mejores que existen en lengua española para temas de educación de ciencias bíblicas, que es Verbo Divino. El tercer texto que vamos a recomendar es Instituciones del Antiguo Testamento, de el ex director de la Escuela Bíblica de Jerusalén y arqueólogo de profesión, Roland Devaux. Quizá valga la pena recordar que el profesor Roland Devaux fue junto con Elías, el profesor Lipa Sukenik, fueron los dos que analizaron por primera vez los rollos del Mar Muerto. Este libro es publicado por Biblioteca Herder. Es un libro voluminoso, es un libro ya antiguo, tiene 3 o 4 décadas. Hay cosas que han cambiado a partir de la investigación moderna, pero hay temas que sensiblemente se han mantenido de la misma manera. Además, queremos también mencionar este libro, que es el Manual de Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, un manual bellamente ilustrado y que recoge a partir de relatos bíblicos y a partir de textos extrabíblicos
y parte de cultura material arqueológica hallada en diferentes asentamientos arqueológicos recogen la forma de vivir de los antiguos israelitas. El autor es Ralph Gower y está editado por Editorial Portavoz. De tal manera que esos son los libros que recomendamos para poder aproximarnos a este texto sin tener la mente corroída y carcomida por un sesgo religioso. Es imprescindible, es necesario entrar a este texto y que te olvides de lo que te han enseñado en la parroquia, en la iglesia, en la mezquita, en la sinagoga o donde tomes tus clases de Biblia. Que te olvides lo que te dijo, al menos durante la hora de clases que tenemos, que te olvides lo que te dijo tu catequista, tu profesor de escuela dominical, tu pastor, tu rabino o tu moré. En esta hora les pido por favor que olvidemos todo lo que sabemos y que entremos a este texto como si fuera la primera vez que lo leamos. El objetivo es conocer y comprender el significado mitológico de la perícopa que se halla en Génesis capítulo 19, es decir, la historia de Sodoma y Gomorra. Introducción. Antes de hablar de por qué, según la Biblia, fueron destruidas estas ciudades, ojo que la Biblia no sabe por qué fueron destruidas. Realmente, estas ciudades es seguro que existieron. Las ciudades del llano que rodean al Mar Muerto, que son 5 ciudades, han tenido que existir en la Edad de Cobre, en el Calcolítico, aproximadamente en el 2000 o 2500 antes de nuestra era. Y por algún motivo fueron destruidas, o un incendio abrasador muy grande, o un meteorito, qué sé yo. La cuestión es que estas ciudades en la época bíblica ya estaban destruidas hace cientos de años. Y lo que intenta explicar el autor bíblico es, según él, por qué fueron destruidas. Porque él no estuvo allí. Él no estuvo allí. Pero él está dando una explicación de por qué él cree que esta devastación enorme, que esta devastación llegó a estas ciudades. Pero él tampoco estuvo allí. Pero él está dando su punto de vista de por qué la ira de Dios podría ser tan grande, qué elementos, qué tipos de conducta social hacen que Dios se aire tanto, se enfade a tal grado que tenga que barrer las ciudades completas. Eso es lo que está intentando decir el autor. Más allá de la historia en sí, es decir, entendamos que esto no es una crónica periodística, no es una biografía, no es una historia como ustedes y yo la concebimos, con fuentes verificables, con fechas. No, esto no es una historia de esa naturaleza como hoy nosotros entendemos la historiografía. Así es que primero les pido que tratemos brevemente el tema de la hospitalidad en el Medio Oriente. La ley de hospitalidad en el Medio Oriente pueden encontrarla en 2 libros de los que les mencioné. El primero es el de Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux, habla mucho de este tema. La hospitalidad es una necesidad de la vida en el desierto. Necesidad que ha venido a ser una virtud necesaria y una de las más estimadas entre los nómadas, es decir, entre los beduinos errantes. El huésped, para alguien que vive en el desierto, es sagrado. Recibir a un huésped es un honor
por el que incluso se pelea, se rivaliza, pero que normalmente es un honor que por la importancia e investidura le corresponde al líder del clan. El desierto es un paraje inhóspito, un calor de 40 a 45 grados en el día y un frío bajo cero en las noches. Falta de agua y además comida escasa. Estos elementos hacen que la hospitalidad, el recibir a un forastero que viene a tu tienda o a las puertas de tu ciudad, recibirlo con un vaso de agua, recibirlo con comida, recibirlo dándole sombra después de su viaje, sea fundamental. Esto no es cuestión de elección, es de vida o muerte para ellos. Eso es lo que tenemos que entender y para esto vamos a poner ahora algunos ejemplos. El forastero, dicen las leyes de Medio Oriente, puede disfrutar de esta hospitalidad durante 3 días. Y cuando el forastero se marcha, todavía aquel que lo cobijó esos 3 días debe darle protección. Esta protección es variable dependiendo el clan de beduinos al cual haya llegado el visitante. Pero lo normal es la ley en donde se le cuida hasta que haya salido de su vientre la sal que comió en tu tienda. Es decir, al menos hasta que este señor haya defecado 1 o 2 veces. Todo lo que haya caminado en ese tramo. Bien, que haya evacuado todo lo que ha comido en tu tienda. El anfitrión tiene la obligación de protegerlo, incluso saliendo de su propio círculo más cercano, sea en su ciudad o en su campamento. Eso es lo que dice esta ley. Es decir, el nivel de protección al forastero es tan importante que no solamente se trata de recibirlo y de darle pan, se trata de protegerlo incluso debajo de tu tienda, debajo de tu techo y saliendo de tu casa. Ese es el nivel de cuidado y de protección para el cual ellos están preparados. Espontáneamente, al leer estas afirmaciones de las láminas anteriores, se presenta en la memoria los paralelos de la Biblia hebrea. Abraham, por ejemplo, recibe espléndidamente a los 3 hombres enviados en Mamre. ¿Recuerdan la historia? Abraham está sentado en la puerta de su tienda al calor del día. Cuando ve 3 hombres, Abraham prácticamente se desespera por las ganas de servirles. Ya veremos ese texto. También puede venir a nuestra mente la historia de Labán, el arameo, que se apresura a recibir a Eliezer, el servidor de Abraham, aquel que fue a buscar novia para el hijo de Abraham. ¿Se acuerdan que lo recibe y no lo quieren dejar ir? Le dicen, quédate otro día más, aquí tienes vino, aquí tienes comida, quédate, duerme. Y no querían dejarlo ir al hombre. Ese es el nivel de hospitalidad. Incluso Moisés es recibido con esmero por las chicas y luego Yetro se desespera. ¿Y por qué no han traído a aquel hombre? Dice. Cuando las hijas vienen a decirle, papá, encontramos un hombre que estaba con sed, que venía del desierto. Y entonces Yetro, que es un morador del desierto, también se preocupa y dice, ¿por qué no lo trajeron? ¿Qué esperan? Estos son 3 ejemplos nada más que nos permiten a nosotros
corroborar, nos permiten reafirmar lo que las leyes de hospitalidad del Antiguo Oriente dictan. En la Biblia se ven los ejemplos de lo mismo. En el texto sobre Abraham y los mensajeros, leemos de la siguiente manera. Bien, voy a pedirles ayuda a ustedes porque mi garganta no está tan bien. Vamos a pedirle, por favor, a nuestro querido hermano y pastor Amaury, si fuera tan amable de ayudarnos con la lectura que tiene en la pizarra. Puede abrir el micrófono. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Bien, muchas gracias. Bien, en este texto nosotros vemos que de inmediato él les dice que se queden con él, les trae agua para su sed y también para que se laven, y luego les da sombra, es lo que precisamente les dije, los pone bajo la sombra después del calor intenso que han experimentado en su camino, y de inmediato les trae comida. Bien. Y luego, aquí no acaba, luego le dice a sus sirvientes que preparen carne, que traigan mantequilla y otros manjares que seguramente los hombres estarían añorando debido a la larga caminata. Quisiera enfatizar en este punto, sobre todo para los demás participantes de la clase. Ahorita somos más o menos 20, pero los participantes en total son 49, me parece. Eva es la que tiene la relación. Entonces, para el resto de compañeros que va a ver la grabación y también para los que nos están viendo en Facebook, en YouTube, perdón, quiero comentar que los 3 hombres que van a visitar a Abraham no son ángeles en el sentido religioso de la palabra. El sentido religioso de la palabra, mal informado, dicho sea de paso, dice o piensa que un ángel es un ser espiritual, etéreo, que puede traspasar paredes, que flota, algunos lo imaginarán con alas y una bata blanca. Pues no, en la Biblia hebrea no existen esos ángeles. No existen ese tipo de ángeles como el que acabo de escribir. En la Biblia hebrea, lamentablemente, en nuestra traducción al español, dice ángeles, pero eso no debe ser traducido ángeles. En hebreo se les llama a estos caballeros malachim, que significa enviados, emisarios, mensajeros. Y son de carne y hueso. Por eso están cansados, por eso tienen sed y por eso comen. No son ángeles como los presenta Hollywood en las películas de Semana Santa. Bien. Entonces tenemos que la hospitalidad práctica es una práctica que modela la identidad de Israel. Es decir, la solidaridad, la compasión, la empatía por el otro. Bien, que en última instancia fue también lo que dijo el maestro Jesús, ¿verdad? En la regla de oro, es decir, que no debes hacer con otras personas, o en todo caso, si lo ponemos en afirmativo, que hagas con otras personas lo que tú quieres, como tú quieres ser tratado. De tal manera que ellos saben esto, saben que hoy ellos reciben a un visitante
y que lo deben tratar bien porque el día de mañana ellos mismos, el anfitrión puede ser también un visitante. La teofanía de Mamre, es decir, la aparición en la tienda de Abraham, ahonda en la teología de la hospitalidad. La narración se incluye en el ámbito literario de los viajes de Abraham. Aquí dice, sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día, Abraham alzó la mirada y vio a 3 individuos parados junto a él, en su camino. Inmediatamente acudió a recibirlos, se postró en tierra y les dijo que se ha caído en gracia, no se vayan de largo, que traigan agua, se laven los pies y descansen en la sombra. Yo traeré pan, dice él, para que repongan fuerzas, luego seguirán su camino. El relato recoge el aspecto religioso de la hospitalidad tribal, de la hospitalidad beduina, de la hospitalidad de la gente del desierto, que es propia de los nómadas, pero no se agota en el matiz solo de la hospitalidad. Cuando Abraham ve 3 individuos que se van acercando, pone en práctica este rito de hospitalidad. Se levanta muy presuroso, los acoge y les muestra reverencia. La decisión de postrarse evoca el rito cultual que expresa la adoración rendida a la divinidad o a imágenes sagradas. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo ellos consideran que la persona que puede venir a tu casa puede venir enviada por Dios o por los dioses. De hecho, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, se va a decir eso. Algunos de ustedes recibieron a personas sin saber que eran enviados por Dios, traducido como ángeles en el libro de Hebreos, que veremos unas láminas más adelante. Labán y Eliezer. Por favor, Eva, ayúdanos con esta lectura. ¿Tienes micrófono? Sí. Y le dijo, entra, bendito de Adonai. ¿Por qué estás fuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Génesis 24:31. Muchas gracias. Entonces, Labán le dice a Eliezer, entra, bendito de Yahvé. ¿Qué haces allá afuera? Yo ya preparé la casa y un lugar para los camellos. Es decir, desde que llega y él trata con Rebeca, Rebeca va y le avisa a Labán, antes de que entre Eliezer, Labán empieza a preparar la comida, la casa e incluso un lugar para que los camellos estén con comida y agua. Y luego tenemos a Yetro y a Moisés. Y le voy a pedir a Antón Hernández que por favor nos ayude. Abre su micrófono. Espérate. Abre tu micrófono. Adelante. Y él dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado al hombre? Invitarlo a que coma algo. Éxodo 2:20. Muchas gracias. Entonces, Yetro también le pregunta a sus hijas, ¿dónde está aquel hombre que ustedes me están diciendo que han visto? ¿Por qué lo han dejado afuera? Tráiganlo. Vamos a darle de comer. Reitero, esta es la hospitalidad que se muestra en la Biblia como el ideal de lo que debe ser una persona que teme a Dios, una persona como deberían ser los habitantes de Israel. Este es el ideal. Por eso que Abraham, Yetro y los líderes de Israel son personas que siempre muestran su bondad, su hospitalidad, el cariño para las personas que vienen de afuera, aunque no las conozcan. Ellos no necesitan conocerlos para mostrarle una mano solidaria. Y entonces es que nos viene a la mente lo que dice el profeta Isaías, quien nos va a ayudar ahora en la lectura
el pastor Marwin Hurtado. Adelante. Dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Isaías 58:7. Muchas gracias, muy amable. Un texto previo a esto dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí, el romper las cadenas? Y en las iglesias es muy gracioso porque se espiritualiza esto. Y dicen, hay que orar en este ayuno por las cadenas de pecado, ¿verdad? Yo sé que ustedes han escuchado esto, pero pues les cuento que Isaías no habla de cadenas espirituales, ni nada por el estilo. Es muy concreto y dice, el ayuno que yo he escogido es para que tú dejes de comer y que lo que no comas se lo des al pobre. Eso es lo que dice. Y que además de eso, no solamente le des al pobre lo que tú hoy no comes por tu ayuno. ¿No? Según la Biblia, este ayuno, en donde dice que las cadenas van a caer, es un ayuno en donde tú no comes, pero no te guardas tu comida para mañana. Esa comida que no comiste, se la das al pobre ese día. Y que recibas a los pobres que no tienen hogar y que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de la persona que te estira la mano en la calle. Eso es lo que dice este texto, que es precisamente la forma de hospitalidad, ya no en el desierto, sino en la ciudad. Pero reitero, los principios de la hospitalidad, en el caso de Isaías, se trasladan a Jerusalén, pero siguen siendo los mismos principios dirigidos precisamente por el cuidado, por la empatía, por la compasión al más vulnerable, aquel que no come, aquel que no tiene hogar y aquel que no tiene para vestirse. Es decir, en ambas esferas, en ambos lugares, en el desierto y también en la ciudad, lo que se dice o lo que se expresa como la máxima y más alta virtud es la compasión, el involucrarse de manera directa con las personas que te necesitan, sea en el desierto o en la ciudad. Esa es la hospitalidad bíblica y eso es no solamente el ejemplo que dan los patriarcas que hemos visto hace un rato, sino también lo que permanentemente reclaman los profetas. Todos los profetas reclaman precisamente esto, que la gente tiene que ser más solidaria con los menos afortunados. Dos relatos. Primero, el de los enviados recibidos por Lot en Sodoma, y aparte el del crimen de Gibeá en Jueces, muestran hasta qué extremos podía llegar el sentimiento de hospitalidad. Yo les pedí previamente que lean el libro de Jueces 19, ojalá lo hayan podido hacer. Lot y el anciano de Gibea, ambos son los anfitriones. Ellos, cuando en los dos casos es la misma historia, la historia original es la de Levita, la concubina y el anciano de Gibea, y a partir de esa historia original se crea una historia que es una relectura de esta con Lot y sus hijas. Pero la historia original es la de Jueces. Bien, estas dos historias dicen que Lot y el anciano reciben a estas dos personas que no tienen casa en el momento, a los que vienen debajo de su techo. Y están dispuestos a sacrificar la honra de sus hijas cuando vienen la gente mala del pueblo y quiere abusar de ellos sexualmente,
y están dispuestos a sacrificar la honra de sus hijas por la seguridad de sus huéspedes. Y se da la razón de por qué ellos proceden así. Es porque estos han entrado debajo de sus techos y ahora son su responsabilidad. Eso se dice en Génesis 19:8 y en Jueces 19:23. Permítame hacer una brevísima pausa para explicar lo siguiente. Creo que es absolutamente necesario que explique esto. Alguno de ustedes o alguna de las damas que nos acompañan pueden pensar, eso no tiene nada de generoso ni de gentil. ¿Por qué va a querer, si los hombres quieren venir a violar a los huéspedes, por qué van a ofrecer a las hijas? Vaya, eso es el machismo o algo por el estilo. Y tienen razón. Si las damas piensan eso, están en toda la razón. Pero debemos entender que en el mundo de la Biblia, la mujer, lamentablemente, no tiene valor por sí misma. La mujer es prácticamente como tener un animalito. La mujer vale en cuanto a su capacidad de tener hijos. La mujer que es más fértil, evidentemente va a tener un mejor lugar dentro del seno familiar. Pero por eso es que es tan frustrante y es una tragedia para las mujeres de la Biblia ser estériles. Es el peor castigo que puede haber. Porque para lo único que nace es para tener hijos y para servir al marido. Y lo principal es la descendencia. Y si no pueden con eso, entonces ellas se sienten frustradas. Por tanto, para las historias de la Biblia, por eso hay que entender que no es la misma sociedad que la de nosotros. Nosotros, ninguno de nosotros que tenga una hija va a hacer eso en la Biblia. Toma, viola a mi hija, pero no violes a mi vecino que ha venido a visitarme. Nadie va a hacer eso. Hoy en día, jamás. Porque hoy en día nosotros consideramos a las damas, a las niñas, a las señoritas, con un valor exactamente igual al del hombre. Pero en aquella sociedad no. Por eso es que debemos entender el proceder de estos dos anfitriones, Lot y el anciano. Ese es el motivo por el cual ellos de manera tan resuelta y decidida ofrecen a sus hijas, porque en realidad son una posesión, básicamente. Continuamos. El día de hoy no vamos a hacer una pausa intermedia, vamos a terminar toda la exposición del árbol. Entonces, el anciano de Gibea, nuestra querida Marilú Arzuaga, nos va a ayudar con la lectura, por favor. Y el anciano dijo, paz sea contigo, permíteme suplir todas tus necesidades, pero no pases la noche. He aquí mi hija virgen, la concubina de él, yo os la sacaré, yo la y hacé con él, como os parezca, y no hagáis a este hombre tan infame. Muchas gracias, querida Marilú. En efecto, entonces, esta es la historia original. A partir de esta historia es que se hace una nueva historia de lo de Sodoma y Gomorra. Lo que yo les dije es que el autor bíblico en realidad no tiene la más mínima idea qué es lo que pasó en Sodoma. Él no sabe. Cuando el autor bíblico escribe esto, Sodoma ya dejó de existir hace 2000 años. El autor bíblico no tiene la más peregrina idea de por qué fue destruida esta ciudad. Solo sabe que esa ciudad fue arrasada por fuego. Y eso lo saben todos los habitantes de las demás, de las regiones más cercanas. Pero para el autor, que es judío, que es israelita, y para este autor, que ha crecido con la historia de la hospitalidad de sus patriarcas,
con el la constante corrección de los profetas, diciendo, cuiden al pobre, den cobijo al que no tiene casa, den comida, compartan su alimento. Es decir, para esta persona, lo que más desespera a la divinidad, lo que más la enfurece a la divinidad, es la falta de hospitalidad, de compasión y de empatía. El no ser bueno con las personas que necesitan un techo, que vienen a tu casa a tomar agua y a comer pan. Ser malo con estas personas forasteras es lo peor que puede haber en el mundo de la Biblia. Entonces, ya que el autor no sabe históricamente por qué fueron arrasadas estas ciudades, dice, tienen que haber hecho algo terrible. Y es entonces donde esta historia, que es la original, la del anciano y el levita, él la recoge y la reformula y la pone en Génesis. Ahora le cambia los actores, Lot, las hijas, la esposa y los ángeles. Entonces aquí tenemos una bella ilustración sobre Lot recibiendo a los dos mensajeros que van a verle. Bien. Luego tenemos el libro de Génesis, capítulo 19, que le vamos a pedir a nuestra querida Mayito, si es que puede, que nos ayude con la lectura que está aquí en la pizarra, por favor. ¿Abres tu micrófono? Sí, ¿me escuchas? Claro y fuerte. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os quedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Perfecto. Muchas gracias, Mayito. Entonces, vemos que Lot, al igual que Abraham, a pesar de que Lot decidió estar en la ciudad, que para la Biblia las ciudades inherentemente son malas, son lugares de perdición. Todas las ciudades, como vimos en alguna clase anterior, las ciudades son sinónimo de trampa, de desviación sexual, de lujuria, de maldad, de enemistad, de robo. ¿Bien? Sin embargo, Lot, a pesar de que vive en una ciudad, mantiene aún, al menos en el texto, mantiene aún la costumbre de hospitalidad que aprendió de Abraham. Muy bien. Luego dice así, pero antes que se acostasen, es decir, antes que se echen a dormir, rodearon la casa los hombres de la ciudad, que eran los hombres de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Lo que quieren decir aquí es que toda la ciudad. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti hoy en la noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces, sin los elementos de juicio informativos, hay una gran cantidad de expositores de la Biblia, predicadores, ¿bien? Que dicen, sin haberse informado previamente, aquí dice, sácalo para que los conozcamos. Luego se van a Génesis 1 o 3, perdón, donde dice, y Adán conoció a su mujer Eva. Listo, conocer sexo, aquí también sexo. Esto significa homosexualidad, caso cerrado, eran homosexuales. Y esa es toda su exégesis. Es paupérrima, porque no tienen elementos de juicio. Así no se saca una conclusión, no puedes hacer eso. De tal manera que nosotros
solemos ver, estoy convencido de que ustedes, de que las personas que nos acompañan en YouTube, de que los compañeros que también ven esta grabación, han escuchado esto lo que yo les digo. Bien, entonces, esto no es así. Sin duda, debe haber habido homosexuales. ¿Qué sociedad humana no tiene homosexuales? Díganme. Díganme un solo país que no tenga homosexuales. No hay. Porque para bien o para mal, te guste o no, hay siempre un porcentaje de toda colectividad, de todo colectivo humano que tiene un grupo de hombres y de mujeres homosexuales. Yo no voy a juzgar a nadie, solamente les describo, pero ese porcentaje es mínimo. Aquí no se habla de ese porcentaje, se habla de todo el pueblo, todos los hombres del pueblo. Por tanto, no está hablando de inclinación homosexual. Está diciendo que todo el pueblo, con un solo pensamiento, están yendo allá y dicen, sácalos que queremos tener sexo con ellos. Pero no es un sexo de amor. No es un sexo de todo el pueblo está enamorado de estos hombres porque son súper lindos. No, no se trata de eso. Se trata de sexo de humillación, de violencia sexual para feminizarlos. Y eso sucede en el mundo antiguo y tenemos evidencia para probar eso. Se pueden ver las láminas, ¿verdad? Bien. Entonces allí tenemos un selfie que me mandó últimamente Lot. Bien. Entonces Yahvé le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, el clamor del pecado, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El pecado, dice. Entonces, ¿por qué fue destruida en realidad Sodoma y Gomorra? Se habla de pecado, pero la Biblia no dice explícitamente cuál. Y no dice cuál porque para el oyente, para el lector de aquella época era evidente. No necesita que le especifiquen algo que para ellos es clarísimo. Para nosotros, que somos de una sociedad absolutamente distinta, sí necesitamos una explicación. Pero para ellos no. Como les dije hace unas clases atrás, si yo te digo a ti, bueno, ayer no fui al médico, pero lo llamé por celular para decirle que no iba a ir. Tú me dices, ok, entendí. Tú no necesitas que te explique qué es un celular, porque para todos ustedes está clarísimo. No necesitan la explicación. Pero si mi frase, no fui al médico, pero lo llamé por celular, se lee de aquí a 2000 años, van a decir, ¿y qué es un celular? ¿Me entienden? Es decir, cuando el escritor que tiene un público objetivo en la mente y para ellos escribe, hay elementos que son conocidos por el público, por el auditorio y también por él, no necesita especificar ciertas cosas. Y es por eso que aquí no se especifica cuál es el pecado. Entonces, ¿por qué fue destruido en realidad Sodoma y Gomorra? Antes de explicar por qué fue destruida, vamos a ver el contexto social de la época, ¿vale? En una sociedad patriarcal, el honor masculino es equivalente al valor humano. Es decir, el valor humano es la vida del hombre, no de la mujer. La mujer puede morir. De hecho, en la Biblia, un hombre podía prostituir a su mujer o a sus hijas. Por eso es que la Biblia prohíbe. El padre no hará prostituir a su hija, porque es una práctica que ya se hacía. Porque era una propiedad la hija, la vida de la mujer. Pero la valiosa era la vida del hombre en aquel mundo.
Ofender al hombre constituye una grave afrenta. La violación en grupo de un hombre siempre ha tenido un significado extremo de desgraciar al enemigo y humillarlo. Su propósito es claro, no es el placer de tener sexo, es avergonzar el honor masculino, reducirlo al rol de una mujer. Esto no es un asunto de ejercer placer, una orientación sexual o búsqueda del mismo, sino el fin de esta violación es amenazar la masculinidad del hombre y despreciarlo como enemigo, humillarlo. La violación, sea homosexual o heterosexual, es el medio más extremo de subyugación y dominación, incluso hoy en día. Hay material arqueológico, antropológico también, que ofrece numerosos ejemplos de cómo aquellos considerados como débiles o aquellos considerados como extraños o como forasteros han sido sexualmente deshonrados por personas de su propio sexo, incluyendo el sexo anal forzado. Lamentablemente esto sucede hasta el día de hoy. Los papiros de Lajún, descubiertos por el padre de la arqueología científica, el profesor Flinders Petrie, en 1889, y que se remontan al Imperio Medio de Egipto, describen cómo el dios Set viola al dios Horus. A que no sabían que eso estaba en los textos egipcios. Y luego va a humillarlo, ventilando delante de los demás jueces divinos la violación que él ejerció sobre Horus. Lo que intenta hacer esto, permítame terminar de leer y luego les digo. Horus, adiestrado por su madre, recoge el semen y lo echa en unas lechugas, el plato favorito de Set. Luego se las arregla para que éste coma la ensalada. Bien, voy a hablar de este mito brevemente, no es nuestro tema central, pero creo que es imprescindible nuevamente una explicación. En la historia mitológica de los dioses egipcios, no voy a entrar en detalles hasta la mamá, etc. Existen dos dioses, Set y Horus. Bien, estos dos dioses, Set y Horus, que son tío y sobrino, están que pelean por ver quién es el dios que va finalmente a ser más poderoso en el panteón egipcio. Así es que, después de una pelea, Set toma a Horus y lo violenta sexualmente, lo viola, lo penetra. ¿Bien? Lo penetra hasta eyacular en el ano de este dios Horus. Entonces, Set, que se cree vencedor por haber humillado al otro dios Horus, va y le dice a los jueces divinos, que son superiores a él, miren lo que he hecho. Él no tiene la capacidad de ser un dios poderoso, porque yo lo he vencido e incluso lo he violado. Eso es lo que dice Set. Entonces, lo que hace, según esta historia mitológica, esto no es de la vida real, pero para ellos era la forma de explicar, para ellos, Horus, el vencido, el violado, el maltratado, toma el semen que cayó y que vertió el otro dios y lo pone encima de una lechuga. Y a Set le encantaba la lechuga. Entonces se lo da en su plato y Set se come la lechuga con su propio semen. ¿Bien? Y así, bueno, sigue la historia. A partir de eso empiezan a hablar por cómo se creó la humanidad, etcétera, que es otro tema. Ustedes pueden buscarlo, no en este momento porque me van a perder la hilación de la exposición, pero ustedes pueden buscar en Google, ponen así,
Set viola a Horus, Egipto, y le das Enter. Y pueden leer completa la historia y van a entender cómo en el mundo antiguo la violación es un acto de guerra y donde se dice yo soy superior a ti, tú no vales como ser humano, no vales como hombre, eres como una mujer. Es la humillación, la feminización de aquel vencido. Continúo. Ahora, esta es otra evidencia arqueológica que es en extremo importante. Lo que les voy a mostrar es una pintura griega hecha sobre la superficie de un jarrón y retrata la victoria de los atenienses, de los griegos, sobre el ejército persa en el río Eurimedón. Esto sucedió en el año 460 a.C. y fue narrado por el historiador Plutarco. Pueden ver ustedes aquí el jarrón original. Esta es un lado del jarrón y si le damos la vuelta al mismo jarrón, en el lado posterior encontramos esto. Para los que no tienen muy buena vista, voy a mostrarles lo siguiente. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en la izquierda tenemos al vencedor, que es un soldado griego que tiene en la mano su pene erecto. Y él está forzando al persa a que se incline porque lo va a violar. Y esto es porque los atenienses ganaron la guerra del río Eurimedón. Esta es la práctica que se describe en la Biblia. No es la homosexualidad como hoy se concibe. Bien, y quiero además de esto dejar en claro que en primer lugar yo no tengo nada absolutamente contra la gente que quiere ejercer su sexualidad. Para mí es un tema absolutamente personal. Así es que yo no soy ni pro homosexuales ni anti homosexuales. Bien, antes de que se me vaya a poner algún tipo de etiqueta, porque la gente, sobre todo los que son un poco más fundamentalistas, generalmente tratan de atacar no a la cátedra, sino a la persona. Eso se llama ataque ad hominem o ataque contra el hombre. Entonces, como no pueden atacar lo que enseñas, les digo porque esto me pasa siempre, entonces quieren atacarme a mí. Y muchas veces quieren desvirtuar mi cátedra diciendo, bueno, es que él no entiende porque no es cristiano. No entiende porque el espíritu no está con él. Entonces, te quieren poner una serie de excusas bastante estúpidas, dicho sea de paso, pero que realmente no tienen ningún asidero. Eso es simplemente la falta de argumentos. Se quedan sin argumentos porque no tienen cómo sustentar su posición, sobre todo religiosa y sesgada. Aquí nosotros estamos presentando evidencias. Este es el dibujo del jarrón que acabo de mostrarles, en donde se ve de una manera más clara al soldado griego, el victorioso, el que está parado, al soldado persa, que está inclinado, que va a ser penetrado, y el soldado griego lo vemos con la mano derecha en sus genitales. Está listo para violentar a este hombre. Bien, muy bien. Habiendo hecho esta explicación previa, ahora sí nos preguntamos nuevamente, entonces, ¿por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Según la información proporcionada por la misma Biblia, los profetas Isaías y Ezequiel aseguran que estas ciudades fueron destruidas por crueldad, por indiferencia, no por homosexualismo. En Ezequiel 16:49 dice lo siguiente:
Fran Samesco, por favor, ten la gentileza de ayudarnos. ¿Tienes micrófono? Adelante, abre tu micrófono. ¿Sí me oye? Se te oye claro y fuerte, adelante. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Muchas gracias, querido Frank, por la ayuda. Según Ezequiel, el problema de estas ciudades radica en el orgullo, en no ayudar al necesitado, en no abrir su mano para compartir con el que tiene hambre. Ese es, según Ezequiel, el pecado de Sodoma. Hay algo interesante. Hay gente que dice, pero cuando habla de abominaciones, de repente está hablando de homosexualidad, porque por algún lado quieren encontrar homosexualidad, parece ya no sé, una obsesión. No, pues la verdad que no. Cuando en la Biblia hebrea se habla de abominaciones, en el preexilio la palabra es toevá, y esta palabra generalmente es utilizada para los sacrificios humanos, no para desviaciones sexuales, como se piensa hoy en día. Luego tenemos al profeta Isaías. El profeta Isaías dice, está hablándole a Israel, pero hace una analogía con los habitantes de Sodoma. Entonces les llama, príncipes de Sodoma, escuchen palabra de Yahvé, escuchen la ley de Dios, pueblo de Gomorra. Reitero, les está hablando a Judá. Lávense y límpiense, quiten la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio, es decir, busquen la justicia. Restituyan al agraviado, es decir, devuelvan a quien que le han robado. Oigan el derecho al huérfano, es decir, háganle justicia al huérfano y amparen a la viuda. Es decir, cuando el profeta Isaías compara a Judá con Sodoma y Gomorra, no le dice, escuchen Sodoma y Gomorra, ustedes que son una bola de homosexuales. No le dice eso en Jueces, en Isaías. Lo que le está diciendo es, miren, ustedes se parecen a Sodoma y Gomorra. ¿Saben por qué? Porque no amparan a la viuda, porque torcen el derecho del huérfano, porque no hacen justicia, porque roban y no restituyen, porque no hacen el bien. Y por ese motivo yo los comparo a Sodoma y Gomorra. Eso es lo que dice. En ningún momento dice, ustedes son Sodoma y Gomorra porque son homosexuales. Por ahí no va. Y creo yo que Ezequiel e Isaías son profetas bastante confiables, ¿verdad? Creo que de eso no hay duda. Incluso el buen Job reclama que él se portó bien y que no sabe por qué está sufriendo. Él dice al forastero, el forastero no pasa la noche afuera, porque yo le abro las puertas al viajero, es decir, a los huéspedes, como Abraham. Abraham le abre las puertas al viajero, Lot le abre las puertas al viajero, Yetro le abre las puertas al viajero. Job dice, yo también he tenido buena conducta, ¿por qué me pasa esto? Y finalmente, mis distinguidos y queridos estudiantes, tenemos aquí una bella y graciosa lámina en donde esta pareja este matrimonio recibe a este hombre con un bastón que está llegando por la hospitalidad.
Y en Hebreos 13:2 dice, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron enviados de Dios. De tal manera que, para concluir, según el testimonio interno de la misma Biblia, un sodomita no es un homosexual, un gay o una lesbiana. No. Según la Biblia, un sodomita es una persona cruel, arrogante e indiferente a la necesidad y dolor del prójimo. Y eso está en los textos que hemos citado, incluso en el último de Jeremías, que ya no hemos podido leer por falta de tiempo. Bien, las conclusiones muy sencillas. Primero, el mito de Sodoma y Gomorra nos enseña la importancia de la hospitalidad como valor vital de la sociedad del antiguo Próximo Oriente. Segundo, la no hospitalidad para el autor de la Biblia conlleva un castigo severo por parte de Dios. Tercero, una de las expresiones de la hostilidad, que es falta de hospitalidad, para humillar al forastero o al enemigo, fue la violación como muestra de poder. Bien, entonces, esta ha sido la exposición del día de hoy. Hemos intentado brindar información que puede ser corroborada por fuentes arqueológicas y no sé si existe alguna pregunta antes de terminar, alguna pregunta, comentario u observación. Profesor, yo quería hacer un comentario. Bueno. Blanca, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Estaba checando en el diccionario enciclopédico del profesor Alfonso Ropero la palabra hospitalidad. Bien. Y viene pues muy bien explicado, pero en resumen, lo que más rescatable. El derecho de hospitalidad era considerado como un deber sagrado en casi todos los pueblos primitivos. El extraño gozaba de la protección de su huésped, incluso si era su enemigo. Podía contar con su absoluta lealtad porque estaba solo, sin el apoyo de su tribu o de su pueblo. Con solamente invocar su parentesco de ser humano, en las escrituras la hospitalidad estaba considerada como una virtud de primer orden. La ley de Moisés recomendaba la hospitalidad, Levítico 19:34. Y es muy esto, pero esto es lo que más... Muchísimas gracias. Me hizo más importante. Sí, es un aporte muy valioso que acabas de hacer, querida Blanca, porque pues lo que acabas de citar refuerza y aumenta lo que nosotros hemos explicado el día de hoy. Gracias. ¿Alguien más desea hacer algún uso de la palabra? Profesor. Buenas noches, Antón. Adelante. ¿Cómo podrían en la antigüedad diferenciar a quién hospedar en sus casas, ya que supongo que en esos tiempos iban espías a las ciudades y me imagino por lo que pasa cuando entran a Jericó y que los persiguen porque son extranjeros y son espías? Me imagino que igual se cuidaban bastante acerca de quién iban a hospedar en sus casas. Solamente. Bueno, precisamente esa es la diferencia entre la ciudad y la vida del campo, la vida en el desierto. En la ciudad, según la Biblia, en la ciudad, debido a que la gente está acostumbrada a hacer el mal, desconfía de los demás porque la gente actúa mal. Te roban, te estafan, cambian el valor de las pesas, te dan menos peso cuando compras algo, etcétera. Entonces, en la ciudad está todo lo malo. Por eso es que en la ciudad siempre, como hablamos en las clases anteriores, en la ciudad siempre está lo malo. Babilonia es la gran ramera, Asiria es la gran ciudad pero mala, Sodoma y Gomorra fueron destruidas. La ciudad es pésima en la Biblia. Todo donde la veas siempre, Jerusalén mata a los profetas, pero en el campo o en el desierto no. El desierto es donde está Dios.
En el desierto Dios se revela, en el desierto Dios da las leyes, en el desierto Dios acompaña a su pueblo. Bien, entonces, precisamente como en la ciudad la gente es tan desconfiada, tan hostil, cualquier persona que va es maltratada, y eso es lo que se critica aquí. Por desconfianza, por lo que fuera, las personas en la ciudad son maltratadas. Y entonces el autor utiliza como paradigma la historia de Sodoma y Gomorra para criticar no solo a Sodoma y Gomorra. Lo que él está criticando es a las ciudades en general, que las ciudades en general son hostiles y ya perdieron la hospitalidad que ellos debían siempre de tener. Pero no es una crítica solo a esa, este es el paradigma de lo que sucede en las demás ciudades. Gracias por la pregunta, Antonio. ¿Alguien más desea participar? Sí, More, Alfredo. Adelante, Alfredo, de Argentina. Buenas noches. Sí. Buenas noches, More. En conclusión, More, entonces la homosexualidad no era condenable. No había vamos a decir, sectarios de decir, son homosexuales, les hacían tal cosa o tal otra, no. Pasaba por otro lado el tema de las relaciones sexuales homosexuales, vamos a decir. A ver, yo no estoy seguro de haberte escuchado bien, Alfredo. Profe. A ver, no estoy seguro de haber escuchado bien, Alfredo, debido a que se está cortando su audio. Sí. ¿Puedes apagar ya tu audio, Alfredo, por favor? Para que no se filtre el sonido aquí. Bien. Me parece que Alfredo preguntó, entonces, aquí no se condena la homosexualidad. Bien. Pero entonces, ¿cómo está vista la homosexualidad según la Biblia? Me parece que es lo que ha preguntado Alfredo. No sé si ustedes captaron la misma esencia que la que yo he captado según la pregunta de él. ¿Bien? Y es, si es que, bueno, aquí no se condena la homosexualidad. No, la verdad no. Entonces, ¿se condena o no se condena? Pues, en honor a la verdad, no pueden condenar algo que no tienen. La homosexualidad como un todo y un fenómeno social que existe en nuestra sociedad, la homosexualidad como tal no existe en la antigüedad. No estoy diciendo que no haya hombre con hombre, sí hay hombre con hombre, pero todo lo que involucra la categoría de homosexualidad no está presente en la antigüedad. Permítanme explicarme mejor. En la Biblia es un mandamiento reproducirse. ¿Bien? Es un mandamiento. El primer mandamiento de toda la Biblia es fructificad y multiplicaos. Es el primer mandamiento de toda la Biblia. Es imprescindible para una sociedad en donde la gente muere entre los 20 y 25 años, es imprescindible que la gente tenga muchos hijos, porque si no, se extinguen. Por eso es que la Biblia está lleno de fulano engendró a tal, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal. Tienen que engendrar y engendrar y engendrar, porque si no, no va a haber comunidad. Es una exigencia el tener hijos. De tal manera que una relación, presten atención a lo que les voy a decir, una relación que no conduzca a tener hijos es una relación espuria. No por el hecho de que sea hombre con hombre o mujer con mujer, sino es que el hecho de tener relaciones, pero
que tú deliberadamente sabes que no vas a procrear y que estás utilizando a alguien, eso para el israelita antiguo, eso no está bien. Por ese motivo, precisamente, presten atención, por ese motivo, precisamente, es que según la Biblia, Dios mata, porque así dice, Dios mata a Onán. Porque Onán, el segundo hijo de Judá, se estaba acostando con Tamar. Pero el chico era, según él, muy listo, él era muy inteligente y muy hábil y quería aprovecharse de Tamar. Entonces tenía sexo como conejo, pero cuando tenía que eyacular, eyaculaba en tierra. ¿Me entiende? Entonces, y eso lo hacía cada rato. ¿Por qué? Porque él está teniendo sexo, pero él no quiere tener hijos. Y para la Biblia eso es malo. Pero la maldad no está, porque hizo un hombre y mujer. ¿Por qué lo mata? Según la Biblia, ¿o no? ¿Por qué? Porque no quiere tener hijos, porque se está aprovechando de la mujer, porque solamente lo utiliza como si fuera, pues, qué sé yo, una cosa. Y también por eso la Biblia prohíbe el sexo con animales, porque la Biblia prohíbe el sexo con animales, porque no va a terminar en una nueva vida. Entonces, cuando la Biblia también prohíbe el hombre no debe acostarse con hombre, la motivación también es la misma. ¿Entiendo? Esto no va a llevar a ninguna, no va a llevar a que vuelva, a que nazca una vida, así que no tiene sentido. No tienen por qué tener relaciones sexuales si esto no va a conllevar a que una nueva vida nazca. Tal como no te va a llevar tener un nuevo hijo, tener sexo con una cabra, o no vas a tener hijos si tienes sexo con una mujer, pero eyaculas fuera. Todos estos elementos para la Biblia tienen en común el no procrear, y todos estos elementos para la Biblia son espurios, prohibidos, malos ante los ojos de Dios. Pero, reitero, no el hecho de la homosexualidad. La homosexualidad como tal tiene elementos que se deben estudiar. Este no es el contexto académico para hacerlo, pero tiene elementos que hace 100 o 120 años atrás recién se vincularon todos juntos. El concepto que tú y yo hoy tenemos de homosexualidad no existe en el mundo antiguo. Simplemente no existe. Juzgar la Biblia como homosexualidad es anacrónico. Es anacrónico. No puede juzgar un problema moderno. No puede juzgar el mundo antiguo con los ojos y con problemas modernos. No tiene sentido esto. No tiene sentido. Porque esos problemas no existen en la antigüedad. Así como en la antigüedad hay problemas que hoy en día no lo son y viceversa. Bien. ¿Alguna otra observación? Sí, profesor. Gracias, More. Sí, por nada, Alfredo. Sí. Estuve mirando lo que dice Hechos 23, verso 8, en el Nuevo Testamento, cuando dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. O sea, ¿qué pudiera decirnos sobre ello? O sea, ¿será que había influencia griega, como algunos asumen, entre los saduceos, a diferencia de los fariseos? Porque se cree que los fariseos, los griegos, la gente del pensamiento helenista, pues ni hablarles de resurrección, porque liberarse del cuerpo era como liberarse de la cárcel para los griegos. Mi querido amigo y pastor Amaury, ese tema no pertenece a la clase de hoy. Yo se lo voy a contestar con muchísimo gusto por privado. Lo vemos por privado, pero no quisiera salirme del tema, si me dispensa. Perdón, abre el micrófono. Hice la pregunta porque al principio mencionó lo de los ángeles. Ya, a ver, entonces,
Ajá, y que en el Antiguo Testamento no aparece el concepto de ángel como se maneja en el Nuevo Testamento, como ya se maneja en terminología cristiana, más bien, como en el asunto de los ángeles o enviados y esas cosas, ¿no? Bien. Sí. Ok. Lo que sucede es que incluso en el Nuevo Testamento no hay, no hay un pensamiento homogéneo con respecto a estos seres. Si tú ves las diferentes lecturas de los evangelios, es claro que en uno te dice que cuando entran las mujeres había un ángel de luz, en otra te dicen que hay dos hombres parados, ¿verdad? Y entonces no hay uniformidad, te dicen claramente en una que son hombres, en otra te dicen que es un ángel, claramente. Luego, por otro lado, tienes el libro de Hebreos, que dice que si has hospedado a alguien, es alguien enviado por Dios. El problema está en la terminología, que la palabra ángel o ángelos es enviado. Y en hebreo también la palabra malaj es enviado. Y todo eso a nosotros nos lo traducen como ángeles, y entonces nosotros tenemos otra percepción. El problema fundamentalmente viene por la traducción. Y en la Biblia hebrea, reitero, los ángeles pelean, como peleó con Jacob, comen, se lavan, como sucede con Abraham, tienen sexo, como sucede con la mamá de Sansón, que el enviado tiene sexo con su mamá. Entonces, no son seres espirituales, son seres de carne y hueso que comen y que tienen las mismas necesidades que nosotros, pero son enviados por Dios. Eso es al menos lo que ellos creen. Yo no sé si existieron o no. Yo les digo lo que el relato dice, pero yo no estuve allí. Así es que yo no puedo saber si estos seres existieron o no. Simplemente cuento lo que el relato dice, porque de repente también el relato puede hacerse algunas licencias literarias e inventar algunos personajes, como de hecho lo hace muchas veces. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Muy bien. Ya que no hay más preguntas, es menester terminar ya con nuestra sesión. Gracias a todos los... En el chat habían preguntas. A ver. Nuestra querida Selena Stanley de Paraguay nos dice: la parte que dice que hirieron a todos en los ojos y a la vez como lo harían si nunca salieron fuera de la casa, no entiendo muy bien si es pregunta o afirmación. Por eso se cree que tenían poderes especiales. Aparte sabían que Dios iba a destruir. Ah, claro, ya entendí de qué se trata. Claro, desde el punto de vista literario, evidentemente tienen poderes especiales. Yo no digo que no tengan poderes. Estos seres humanos que se llaman enviados, querida Selene, tienen poderes especiales. El que atacó a Jacob tiene poderes especiales. El que va donde la mamá de Sansón tiene relaciones sexuales con ella, de ahí nace Sansón, también tiene poderes especiales. Extiende su vara y sale fuego y luego él se va volando. Al menos literariamente tienen poderes especiales, y los de Lot también. Así es que por eso son enviados de Dios, porque Dios los faculta, los habilita para tener poderes especiales. No son seres humanos comunes y corrientes. Lo que yo intentaba decir, querida Selene y compañeros, es que son de carne y hueso. Sí tienen poderes especiales. En el caso de Lot, dejan ciega a la gente, y en los otros casos ya dije de qué se trata, pero son humanos con poderes especiales. Eso es al menos lo que dice la Biblia. Reitero, yo no estuve ahí y tampoco tenemos evidencia. No hay evidencia ni arqueológica, ni epigráfica,
ni de ninguna naturaleza en este tipo de relatos. Por eso son relatos mitológicos, en donde Dios interviene, habla, dice voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Algunos no son mitos, algunos son leyendas, pero va más o menos por el mismo orden. Bien. Bien, con eso entonces damos por terminada la sesión de hoy. Nuevamente agradecer a los participantes del grupo y también agradecer a los amigos que nos han acompañado por YouTube. Finalmente, solamente reiterar unas últimas palabras. Hagan su propia investigación, lean. No tienen por qué creer a priori, sin hacer su propia investigación, lo que yo les digo. Es menester que cada uno ejercite haga un ejercicio de investigación y vea, los libros que les he dicho están gratis en internet. No tienes que gastar un peso, un dólar, un sol, un quetzal, un nada. No tienes que gastar. Están gratuitamente en internet. Descárgalos, búscalos y léelos. Si no lees inglés, ponlo en un traductor de PDF y te lo traduce gratuitamente y lo lees. Pero hay que informarse. El día de hoy no es necesario gastar dinero en libros, no es necesario viajar kilómetros a una universidad, ni gastar miles de dólares para aprender. Se necesita actitud, en primer lugar, de humildad para saber que hay cosas que nosotros pensábamos que eran de una forma y que ahora tengo que reformularlas. Para eso se necesita humildad y sabiduría. Y se necesita muchas ganas, echarle ganas para poder aprender. Si es que ustedes no investigan, aceptar lo que yo les digo, la verdad a mí no me hace feliz. Porque van a cambiar el discurso de un púlpito o el discurso desde una tarima o desde donde fuera, y donde siempre dicen amén, para venir aquí y también decir amén a lo que yo digo. Y eso no es correcto. Lo ideal y lo que queremos en Limud es que cada uno de ustedes ejerciten su propio pensamiento y reflexión crítica, que evalúen, que analicen, que indaguen e investiguen. Eso es la finalidad de nuestro humilde centro de estudios que los alberga con mucho amor. Dios les guarde a todos y nos vemos la próxima clase. Shalom, shalom. Buenas noches. Hasta luego, Feliz noche a todos. Gracias.